País Entrerriano, el primer podcast cultural de Entre Ríos. Bienvenidos a todos, una vez más a País Entrerriano, este espacio donde revaloramos la cultura de Entre Ríos, especialmente a los músicos y a los poetas de nuestros artistas. Y este va a ser uno de esos casos, porque tenemos a una referente de la poesía, de las letras, de Concepción del Uruguay y la zona, y digamos, ¿por qué no?, a nivel nacional o internacional también, porque Susi tiene una referencia no tan marcada, si se quiere, políticamente en la provincia de Entre Ríos, sino que anduvo por varios lugares y pudo nutrirse de letras de todo el mundo. Diego, hoy presentamos a Susi Quintero, ¿verdad? Colo, ¿cómo te va? Retomando un poquito la presencialidad, ya mejora el sonido de la grabación, por lo menos es importante retomar este camino y que te hayas encontrado con Susi Quintero, una referente también de lo que es la literatura entrerriana. Esos artistas que nos gustan, esas artistas que nos gustan encontrar en el camino de País Entrerriano y revalorizar su obra. Vamos a encontrar un montón de amigos en común que Susi ha tenido a lo largo de su carrera, de su historia, de su vida. Hoy es un lindo momento para conocer su vida, su obra y disfrutarla aquí en País Entrerriano.
tu obra tiene mucho de entrerrianía. Creo que por ahí podríamos empezar. Digamos, hay mucho también que se refleja porque vos, la entrerrianía, por más que viviste en Buenos Aires mucho tiempo y demás, vos sos de acá, Susi, estamos en Concepción del Uruguay, pero vos, bueno, naciste muy cerquita de acá o te criaste muy cerquita de acá y en Concepción. Sí. Más cerca de la estación Herrera, que me decía. Digamos que cerca, entre Herrera y Villa Montero, pero más cerca de Herrera estábamos. Y eso que vos decís de lo que se refleja en la obra de cada escritor, mira, tiene tanto que ver con el entorno y con lo que uno, digamos, si vos abriste tus ojos al campo, como me pasó a mí, es muy difícil que vos después, por más que vivas en otros lados, como si yo viví más de 20 años en Buenos Aires, allí trabajé, pero todo ese bagaje del verde, del paisaje te queda, yo te diría que te queda en el alma. Y después es inevitable que lo pongas en lo que escribís, de alguna manera, ¿no es cierto? Por más que uno, bueno, trata de superar todo eso. Pero fíjate con los escritores, cualquier escritor, siempre algo de su infancia, es inevitable que vos te refieras de alguna manera a eso que está en vos desde siempre. Sí, recorrimos un poquito esa obra que vimos en uno de los libros tuyos. Es dificilísimo encuadrar o encasillar, pero ¿dónde te pondrías vos dentro de la poesía o dentro del arte, digamos, de la literatura? ¿Tu obra la pones en algún lugar o es más abierta? ¿Dónde encasillás esa obra? Yo empecé, a ver, ¿por qué yo llego a la poesía, en realidad? Bueno, está bien, vos a los 12 o 13 años garabateás poemas, lo que no son poemas, son versos, ¿viste vos? Bueno, ya a mí me salía eso espontáneamente. Pero, ¿cómo yo realmente me conecto con la parte literaria? No te olvides que yo soy profesora de educación física, de eso viví, y yo daba clases en los colegios en Buenos Aires. Y en un momento dado hubo un concurso acá. Yo me presenté al concurso y de repente lo gano. Y para mí ya fue digamos, un toque. Eso, ¿cómo? Es lo primero que escribo y gano un concurso. Que fue un concurso importante porque era en aquella época, fue que te daban la Rosa de Oro y qué sé yo, que bueno, importante. Bueno, después me presento a otro concurso en Gualeguaychú y lo gano también el concurso de Entre Ríos. Digo, bueno, para un poquito, tenés que tratar de hacer algo con tu poesía. Y ahí empecé. Entonces yo te diría que si yo yo soy poeta, básicamente. Después empecé a escribir cuentos, ahora estoy más en la prosa poética que en cuentos o en poesía, y entré a incursionar también en el periodismo, porque cuando uno escribe y tiene, digamos, cierta facilidad para escribir, vos podés incursionar en distintos ámbitos, pero esencialmente yo te diría que soy si puedo encasillarme en algo es en la poesía. Y estos libros, ahí vemos algo de lo publicado, creo que son todos los que has publicado. Sí. Tratan también de eso, salvo creo que uno o dos que... Mirá, ahí todo es poesía, hay 12 publicaciones que tengo hasta la fecha. Es decir, hay una trayectoria. Son de acá, algunos de acá en Entre Ríos, otros allá, otros... He publicado acá, he publicado en Buenos Aires, y después los otros libros que son un poco diferentes, que te decía yo, es el de educación física, que eso me lo publicaron acá en la municipalidad, porque al intendente en aquel momento, a Laurito, le interesó el tema, porque... no había ningún libro escrito sobre esto de la historia de la educación física, que no es la historia del deporte. Claro. Sobre el deporte hay muchísimo, pero a raíz de la cátedra que yo tuve en Buenos Aires, en el profesorado, salió este libro por los apuntes que yo tenía. Y después me convocan de Villaguay para escribir sobre un escritor que fue amigo mío de mi juventud, digamos, porque él murió bastante joven, el Villaguay,
tiene algo muy interesante, que es la municipalidad financia, la misma municipalidad que deberían tener, algunas municipalidades deberían seguir ese ejemplo, publica libros de aquellas personas de la ciudad que se hayan destacado en algo, no solamente en la literatura, en algo. Bueno, entonces Miguel Ángel Federic, que es el que dirige esta publicación, me convoca para que yo escriba sobre Zoilo García Quiroga, ese poeta de allí, de Villaguay, que fue muy buen poeta y bueno, quedó en el olvido, digamos, y nosotros lo rescatamos. ¿Vos tenías poesía de él? Muchísima obra de él tenía, porque fuimos muy amigos y nos mandábamos, teníamos correspondencia epistolar en aquel momento, permanente, y nos mandábamos cartas con poemas. Así que yo había guardado todos los poemas de él, y bueno, los míos no sé dónde habrán ido, pero los de él yo los tenía. Se llama Don Arriondo. Hombrecito ladino, Don Arriondo, de mirada oscura y pícara, sacador de árboles y otras hierbas. Su cuerpo flaco y menudo vivía en concubinato con la de turno, a quien siempre mantenía, porque sus predilectas eran las jóvenes madres abandonadas y desposeídas. Él se hacía cargo, les daba techo y comida a cambio de tener una figura de mujer en la casita del barrio Los Inundados. Lo increíble eran su fuerza y habilidad para sacar eucaliptos de raíz, esos díscolos árboles que extienden su avarilla hacia todos lados. El eucalipto no es un árbol para adornar jardines. En el verano a sus hojas se les da por cambiar de rama y caen silenciosamente sin desfallecer, dejando grandes manchas en el suelo. Cuando el constructor analizó el lugar para levantar la casa, dijo que había que sacar por lo menos 5 de los gigantes. Y ahí apareció Don Arriondo, con su bien ganada fama, hacha en mano, bombachas, alpargatas y una faja negra en la cintura. Y así fue, pudo más que los árboles. Para él todo era posible y pimporoso. Aprovechamos este programa con Susi Quintero y la charla que vamos a tener con ella, que vamos a compartir con ustedes, para escuchar nuevamente la música de Guillermo Sarva, querido y recordado Guillermo, que también lo tuvimos aquí en País Entrerriano. Hace poquito fue su partida de este mundo, pero fue muy amigo de Susi, de una estirpe de entrerrianos en Capital Federal. Por eso van a escuchar una de las anécdotas en común con Susi Quintero, y además Luis Garibotti, querido locutor que también pasó por aquí por País Entrerriano, que han hecho una obra conceptual de teatro en la Capital Federal, presentada en una época de oro de estas situaciones, que incluía tanto la locución, la música, la letra, la actuación, bueno, muy integral, como decíamos, muy general. Pero queríamos escuchar a Guillermo, tener estos pedacitos musicales también de él para graficar la charla con Susi Quinteros.
Bueno, y hablando de, justamente vamos a aprovechar que lo tocaste ahí, Frederick es un personaje, como decías vos, muy rescatable de la cultura entrerriana. En este momento yo te diría sí, lo dijiste muy bien, de la cultura entrerriana, porque él no es solamente por su obra personal, sino por la difusión que hace. Y ¿sabés qué? Lo más difícil, Eduardo, y vos que has vivido en Buenos Aires, que estás como así un poco acá y un poco allá, ser reconocido en Buenos Aires es lo más difícil. Y él es reconocido en Buenos Aires, muy reconocido. Así que bueno, yo creo que ya decir eso de Federilla ya es suficiente. Sí, y recordando, bueno, estos personajes que nos gusta por ahí seguir, hablábamos que tenías muy buena relación con Luis Garibotti, y bueno, en esta ida tuya a Buenos Aires hicieron un proyecto súper interesante, que me contaste un poquito. Bueno, contamos, ¿cómo lo conociste a él? Que también estuvo participando Guillermo Sarva, que también lo tuvimos en País Entrerriano. ¿Cómo fue esa obra, ese número que hicieron? Claro, habíamos armado un proyecto de actuación, vamos a decirle así, que se llamaba Entre Ríos Canta en Buenos Aires. Entonces, el que andaba un poco organizando todo eso era Luis Garibotti, que me convoca a mí, porque no sé cómo le llegó mi nombre ni por qué razón, eso no me ha quedado nunca claro. Y armamos un pequeño grupo para actuar en los teatros. Bueno, llegamos a hacer 2 actuaciones nada más, tampoco me acuerdo por qué eso no siguió funcionando, pero estaba un pianista que era Sarva, después estaba Miguel Velázquez que cantaba, después estaba una persona que recitaba, que te digo la verdad, no me acuerdo el nombre. Bueno, yo tenía que leer mis poemas a Entre Ríos, con vestido largo, y yo tenía el pelo como hasta la cintura, larguísimo, así que viste, digamos vestida para actuar, y Luis era el presentador del grupo y el que presentaba a cada uno y al principio y todo. Bueno, muy linda fue la idea, pero viste, quedó ahí nomás, cortita. Pero pudieron presentarse, me decías, ahí en el mismo centro, en Buenos Aires, sí, y todo. Sí. Tendría que rescatar algún día todo eso, porque a lo mejor él lo tenga y me lo... Bien, vamos a llegar a Luis, a ver qué tiene. A ver qué dice, si tiene algo de todo eso. Pero eran cosas de jóvenes, que nos pasábamos bien. Bueno, pero no es nada malo. En Buenos Aires, digo, vos me contabas que para vos, para muchos colegas, amigos, eras la entrerriana. Sí, claro. ¿Hay una identidad, si se quiere, poética entrerriana? Yo te digo que si le tengo que agradecer, yo siempre hablo de Buenos Aires. Acá... en el interior siempre hay como algún resquemor, ¿viste? Así. Bueno, pero vos sabés que en esa época mi hermana y yo, porque mi hermana Estrella Quinteros, que vive en Santa Fe, también escribe poesía. Ella escribe poesía nada más, bueno, pero también incursionado mucho en Santa Fe, en todo el tema literario. Y nosotras en esa época éramos las entrerrianas, digamos, ¿no? Y siempre nos trataron con la mayor deferencia. Hemos participado en cuanta lectura hubo, en cuanto encuentro hubo, en cuanta presentación, en publicaciones. Es decir, nos recibieron bien. ¿Me entendés? No, yo no puedo decir, sí, porque los de Buenos Aires. No, al revés. Fuimos muy bien recibidas y fue una época preciosa, que la poesía estaba en los bares. Hubo una época en Buenos Aires que en todos los bares de Buenos Aires había poesía. Bueno, mirá. Alguien que decía su poesía. Sí, había un espacio para la poesía. Y mirá, anduvimos en el viejo almacén. Había un ciclo de poesía muy importante en el viejo almacén. Y yo ahí estuve muchas veces presentando, digamos, en presentaciones que me invitaban algunos días. Bueno, o sea, que yo no tuve ningún inconveniente en insertarme en la parte literaria de Buenos Aires, por lo menos es donde yo anduve. Hasta el día de hoy, por supuesto, sigo teniendo amigos entrañables de esa época. ¿Y en Entre Ríos hay algunos referentes o a quien vos consideres por ahí que lleva
el apunte, digamos, de la cuestión literaria en Entre Ríos? ¿O quién estuviste vos, tal vez, como referentes de la poesía entrerriana o de la poesía de esta región, si se quiere? Sí, bueno, mira, yo he sido un poco esquiva a eso, digamos. No he tenido, yo no he tenido maestros, ¿sí? Digamos, porque me interesa todo y yo estoy muy abierta a las formas de escribir de todo, sí. Pero viste que te dice, ay, sí, porque sí, yo he admirado escritores, pero de todo tipo y de todas nacionalidades también, porque, claro, porque nosotros leíamos a los franceses, ¿te imaginas? Por favor, ni hablar. Pero he leído muchísimo de chiquilina, vivía leyendo, y yo creo que eso me dio todo un bagaje muy extenso, digamos. Entonces yo nunca estuve encasillada en algo así determinado. Bueno, sí, he tenido grandes escritores que admiro, por supuesto, pero es como que, aunque te parezca mentira, como que toda esta última época yo me estoy reencontrando con la entrerrianía, digamos, así, ¿viste? Sí, sí, y bueno, y me siento muy bien, me gusta. El ángel de mi abuela me visita. Llega cuando la tarde se distrae en los gajos del laurel y los trompos del aire giran en las hojas de la parra. Me habla de semillas, silbatos de tren en paraderos, aposentos cantando medianoche. Sabe de pájaros, semillas, trenes, uvas y magnolias, vasos licoreros en estaños de invierno. Dice lo que no debe, lee mis secretos, deja piedras azules en la almohada, tapados con antojos, floridas gargantillas y soledades de luna. Me lleva por escándalos de pluma, sembradíos niños, las heladas raíces de aquel amor. Brindamos con copitas de anís y me presta su pañoleta de bondad. Cuando el ángel de mi abuela me visita, vamos por el puño cerrado de sus días, donde ella, la hija de los campos, vivió entre jardines, lluvias, caballos y las mirillas verdes del arroyo Gená.
Estamos compartiendo este capítulo especial de País Entrerriano dedicado a Susi Quinteros, referente de la literatura entrerriana, poeta de nuestra provincia, que hoy está compartiendo su testimonio aquí en País Entrerriano. Nos pueden seguir en las redes sociales, en Instagram, en Twitter, en YouTube, siempre @País Entrerriano. Vamos a estar cerquita con un montón de contenido de cultura entrerriana. Y la escuchamos también recitar a Susi, siempre presente, seguramente en alguna tertulia. Incluso ella tiene su programa de radio en una radio colega, LT11, y compartir también sus historias en propia persona a través de Susi Quinteros en LT11, la radio de Concepción del Uruguay. Sí, en esta parte radial que también incluyó Susi en los últimos momentos, que también estuvo ausente tal vez algunos trayectos del año pasado por la pandemia, pero lo volvió a retomar este año. Allí lleva varios colegas, tiene ahí los textos de varios colegas y los comparte con todo el mundo. Y también La Ciudad Revista, ahí es una página web donde va poniendo también cosas de su autoría y algunas otras de otros autores también. Así que los invitamos a que puedan disfrutar la obra de Susi Quintero a través de estas opciones. La formación poética, si es que la hay, porque vos me hablabas de que muchas veces tuviste talleres y demás. Sí. Al poeta, al artista, ¿cuánto hay de formación y cuánto hay de creatividad personal o de un bagaje justamente que viene innato? Mira, yo lo que creo que fundamentalmente para escribir vos tenés que tener imaginación. Hay un escritor que se llama Sinay, el apellido, Sergio Sinay, que él escribe mucho sobre todo lo que tiene que ver con la palabra. Y yo aprendí mucho con Sergio Sinay, porque lo que él dice no es un poeta, no es un escritor que ha estudiado el tema de la palabra, todo. Es como, él es psicólogo, así que es un, digamos, formador de conciencia, digo yo, que es Sergio Sinay. Que yo incluso en el taller, cuando tenía taller, yo lo llevaba mucho a él y hablábamos mucho y analizábamos lo que él dice. Entonces, como que la imaginación no pide permiso. Y cuanto más amplia sea tu imaginación, yo creo que podés producir mejores cosas. Porque si no, llega un momento en que vos decís, ¿y ahora qué? ¿Y ahora de qué escribo? ¿Y ahora de qué hablo? Entonces, mirando un poquito hacia los costados, digamos, hay infinidad de cosas que uno sobre los que puede escribir. Y no encasillarte en algunas. Yo no estoy encasillada, estoy abierta. No sé qué voy a seguir escribiendo y sobre qué, pero Identidades me ha traído muchas alegrías y lo hice con mucho cariño y ya estoy con el Identidades 2.
Claro, no puedo hacer una cosa. Es que sí, que si vos, el que tiene la sensibilidad puede escribir desde la gota de lluvia que cayó en la planta hasta la economía mundial, digamos. Claro, Sí. claro. Pero no. ¿Y dónde está la posibilidad? Vos tuviste talleres acá Sí. y vos recibiste de la gente. ¿Qué dice la ¿Sabes gente? qué pasa? Que yo fui una atrevida. Buen término ese. Y Desplayate, por favor. y me puse a hacer talleres y que me resultaron muy buenos. Y te voy a contar por qué me resultaron buenos. Por la relación que establecimos entre los componentes del grupo. Que hasta el día de hoy nos seguimos conectados por el WhatsApp. Y ellos todos han quedado con un recuerdo muy lindo del taller y de esos encuentros, porque lo que yo les decía era, a ver, ¿a dónde podemos hablar de lo que nosotros escribimos? En tu casa no podés, digamos, no hay interlocutores que... En cambio, en el taller ahí podíamos, el que escribía un poema lo leía y lo participábamos, escribía un cuento y lo compartíamos. Entonces era un lugar donde vos podés hablar de lo que vos hacés y de lo que a vos te gusta, que no es fácil, ¿viste? Encontrar. ¿Y qué pasa con el... ¿Dónde está la poesía? Porque obviamente vos prendés la televisión, no hay espacios de poesía, en los medios de comunicación no se ven, obviamente que no es la masividad lo poético. Sí. ¿A dónde está? Pues si a la gente le gusta, digo, sí, ¿qué pasa con nosotros que no le damos esa...? No, lo que yo te digo, yo lo que traté de hacer siempre yo les daba un tema, digamos, ¿no? O una frase, y de ahí arrancaban para escribir. Lo escribían, después lo compartíamos entre todos. Yo creo que y otras cosas que yo hice desde el taller que también fueron interesantes, porque yo tuve un ciclo que le llamé Conversaciones, que invitaba a escritores, no solamente de acá. Miguel Ángel, por ejemplo, Miguel Ángel Federic estuvo en esas conversaciones. Después tuvo un escritor de Córdoba. Traté de hacerlo, y a los de acá, a los de la ciudad, todos participaron, todos. Porque a mí, yo no excluyo a nadie, ¿me entendés? A todo aquel que se quiere acercar y quiere estar, tiene que estar. Porque tiene que haber una hermandad de sensibilidad, que no es fácil establecerla. Entonces esos tenemos que juntarnos, si no, pobrecitos, ¿qué hacemos? Bueno, como decíamos hoy, la corriente del Uruguay, del Paraná, acá en Entre Ríos, al revés, en vez de vernos en qué nos diferenciamos, vamos a ver, en qué no, seamos juntos, trabajemos juntos. Por eso me parece tan buena esta iniciativa última. Bueno, tanto los escritores de Concordia, se llaman ellos autores de Concordia, que ahora tienen un espacio y han convocado a todo el que quiera participar, y ahora viene un concurso que también está organizado por Paraná y esta ciudad, y que se llama Entre Orillas, y me parece esas iniciativas es lo que hay que defender y lo que hay que seguir apoyando, y que hay que apoyar, eso es lo que hay que hacer, apoyarlas.
Este se llama Ficción 3. Nombraré de tu nombre solo el claro mensaje, apiadaré la luz en tu mirada, y cuando te encuentres en mis cercos, te sentirás nacer por asombrado. Te quiero íntegra, como cuando venías con la paloma y la ciudad a cuestas. Ahí seguimos compartiendo la música de Guillermo Sarva, acompañándonos en este recorrido, en esta charla con Susi Quinteros, que le pudo hacer el Colo Cébola en su casa de Concepción del Uruguay. Susi hace muy poquito formó parte del primer festival de la palabra que se hizo en Concepción del Uruguay a mitad de octubre de 2021. Un encuentro de las letras, de las artes literarias entrerrianas. Afortunadamente fue parte de esa programación y hoy nos acompaña aquí en País Entrerriano. ¿Cómo iba a faltar Susi como referente de las letras? Y no solo eso, sino que también hay una cuestión de docencia en ella, porque ella también tiene un taller literario que va gente iniciada o que quiere iniciarse en el mundo de las letras. Y bueno, ahí en esta charla que compartimos hoy, ella cuenta algo de las cosas que surgen de gente tal vez innata o que trae, y cómo empezar a plasmarlo, cómo empezar a dibujar los primeros bocetos, ahí los primeros renglones. Bueno, es una referente también como ayuda para aquellos que están iniciándose en este mundo. Bueno, de todo eso estamos hablando con Susi Quintero. En esta última parte, que ya estás en Concepción del Uruguay, quería, hablemos de este último libro, ¿dónde lo
dónde lo pudiste publicar o con quién lo trabajaste, digamos. Bueno, mirá, yo de lo último te tengo que hablar del programa de radio, que lo hago con muchísimo cariño y me gusta mucho el ámbito de la radio, la comunicación a través de la radio. Me siento muy cómoda frente a un micrófono. Que eso es lo importante, si no podría hacer radio. Bueno, y que tengo el programa en LT11 de hace 10 años que estoy con la radio también. ¿Cuándo sale? Ahora sale los domingos de 12 a 1. Domingos de 12 a 1. Mi hijo, que está viviendo en Madrid, me escucha. Mirá. No solamente, bueno, ve la tecnología no solamente me escucha, sino que me aporta y por ahí me señala algunas cosas. No, me encanta. Y bueno, ¿Pero cómo llegas a la radio? ¿Vos hiciste radio antes? ¿Había hecho radio o fue la primera experiencia esta en LT11? No, yo hice alguna experiencia muy breve hace muchos años, en algunos veranos que venía siempre acá, pero ahora, estos últimos 10 años... digamos que yo tomo la iniciativa. Fuiste a una propuesta con esto, digamos, llevar este material tuyo y de este baja que a vos te gusta a la radio. Quería hacer un programa literario que no hay. Claro, no hay mucho, creo que no hay. No hay ninguno. Y en estos 10 años últimos, creo que sí. Ahora está Hugo Luna en la UNER. Hugo Luna tiene su programa Pájaros Azules. Y yo, pero Hugo hace menos tiempo. ¿Y qué llevas al programa? Llevo de todo, es decir, el programa lo trato de irme haciéndolo entretenido. Llevo poemas, llevo un cuento, llevo un comentario, música, también pongo música. Eso, hablamos también un poquito de eso, de la música. ¿Qué tipo de música tal vez querés, o vos te concentrabas en la letra, me decís? Sí, en música actual trato de hacer, pero que tenga la letra un contenido poético, ¿viste? Eso, fundamentalmente. Bueno, y después yo hice muchas entrevistas en la radio, todo el tiempo había una entrevista y ahora está... Claro, con esto de la pandemia está suspendida. Claro. Pero no importa. Hay que rearmarse y seguir. Algún día volveremos. ¿Y esto cuándo llega Identidades? Este libro, primera cosa que te tengo que decir es que este libro sale, y acá yo lo pongo en el libro, gracias a Río Uruguay Seguro. Acá está el agradecimiento, mi especial agradecimiento a Río Uruguay Seguro de Construcción del Uruguay Entre Ríos. Ellos me financiaron el libro. Qué bueno. Por eso ¿Una editorial de acá? ¿O? Es la empresa de Río Uruguay. Sí, digo, pero fue impreso acá. Y esto lo hice en la universidad, en la UCU, la imprenta de la UCU. Bueno. Pero si no hubiera sido por ello, yo no lo hubiera podido sacar. Claro. Yo también presenté el proyecto, envié el material, bueno, y tuvieron la gentileza de publicarlo, porque Río Uruguay es una entidad de esta ciudad que colabora muchísimo y ha colaborado en todo lo que tiene que ver con el arte, con la cultura, con el deporte, claro, muchísimo con el deporte también. Bueno, qué bueno que puedan conservar esto, que hayan podido financiarlo. ¿Y ya tenés trabajando, ya que elegiste para uno próximo? Ya estoy con Identidades 2. ¿Y ahí qué figuran? ¿Relatos tuyos personales, tal vez? ¿O se mezcla un poco la...? Hay 34 personas, ¿no? Sacadas de la vida de todos los días y de la vida de ayer. Seres que vi pasar, que escuché, con los que conviví por breve o largo tiempo, o los que soñé, pero quedaron flotando en mi imaginación. A veces la memoria ríe y otras veces llora. Es un homenaje a sus vidas sencillas, fecundas, solidarias, a veces llenas de regocijo, otras de dolor y también de tragedia. Ese sería el contenido de este librito Identidades que acabo de publicar este año. Espectacular, a pesar de la pandemia. A pesar de que no fue con nosotros la pandemia. Te felicito, Susi, porque la verdad que está buenísimo que conserves tu trabajo, que te mantengas así con ese frescor, digamos, después de tantos años, y que sigas trabajando. Y que también te vimos online, la gente puede leer en la revista. Sí, en la Ciudad Revista. La ciudadraevista.com, sí. Esa publicación de que uno de los que dirige es Rodolfo Negri,
ex alumno mío del taller, para que veas vos cómo los contactos siguen. Todo. Sí. Bueno, le invitamos a la gente que también puede visitar ahí, si está muy lejos, tal vez lo puede visitar desde ahí. Puede escuchar algunas cositas en YouTube también que vos subiste. En YouTube canal? Tengo programas. Algunos programas. Y después, si no, el domingo se conecta a través de internet, como dijiste, tu hijo se escucha en España. Lo que está en YouTube aparece como el nombre del programa, que es Subasta Literaria y mi nombre, y ahí enseguida lo encontrás. Vamos a ir compartiendo esas cositas en la semana, en las redes de País Entrerriano también. Bueno, te agradecemos. Vamos a cortar acá, por lo menos para primera visita. Ya vamos a ir haciendo más asiduas las visitas, si vos nos permitís, y tus contenidos. Encantada, les agradezco muchísimo, porque aparte me parece muy valioso esto de País Entrerriano. Está buenísimo, así que hay que seguir difundiendo a la literatura entrerriana y a todo el quehacer, ¿no?, de la cultura entrerriana. Que mira que hay mucho material acá en esta provincia. Hay mucho material, sí. Ahí escuchábamos a la poeta Susi Quinteros en este especial podcast de País Entrerriano, el Colo compartiendo la charla con la propia Susi en Concepción del Uruguay.
Pasamos por un montón de amigos también. Aprovechamos esta charla con Susi para pasar con Guillermo Sarva, que lo escuchábamos durante el programa del día de hoy, con Luis Garibotti, gran querido amigo, también, bueno, otros nombres como Frederick, también un montón de nombres que se fueron tocando a través de la charla con Susi Quintero, y haber tenido este costado de la poesía, también de las letras, que a veces por ahí le damos más bola a la música o lo que sea. Queremos tener todas las expresiones artísticas y culturales de la provincia de Entre Ríos. Y este fragmento de la costa del Uruguay no podía no tener esta presencia literaria de Susi Quintero, que gentilmente nos abrió las puertas de su casa en Concepción del Uruguay, y hoy la compartimos con todos ustedes. Sigan escuchándonos, aquí en Spotify estamos, nos pueden buscar en YouTube y también estamos subiendo los programas, y en las redes sociales, Facebook, Instagram, estamos poniendo las cositas que por ahí quedan afuera. Así que seguimos conectados con todos ustedes, nos encontramos en el próximo País Entrerriano. País Entrerriano, el primer podcast cultural de Entre Ríos.